Hola, bienvenidos a Mafikun. Hoy vamos a hablar de la ley de Faraday y Lenz. Si recordáis, nosotros hemos visto que cualquier carga eléctrica en movimiento es capaz de generar a su alrededor un campo magnético. ¿De acuerdo? Pues bien, Faraday lo que se preguntó es lo contrario, es decir, ¿podrá un campo magnético generar una corriente eléctrica? La respuesta ya os digo que es que sí. Fijaros, si nosotros acercamos o alejamos un imán de una espira eléctrica que forma un rectángulo, conseguiremos que dentro de esta espira se genere una corriente eléctrica. A esta corriente la vamos a llamar corriente inducida. Fijaros que la fuerza electromotriz que tendrá esta corriente inducida fue lo que determinó Faraday en su ecuación. Lo que nos dice Faraday es que la fuerza electromotriz de esta corriente inducida es directamente proporcional a la variación del flujo magnético con respecto al tiempo que atraviesa este circuito. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más rápido acerque y aleje el imán del circuito, mayor será la variación de flujo magnético que atraviesa esta superficie. Por lo tanto, la fuerza electromotriz, los voltios de la corriente inducida será mayor, ¿vale? Además, Lenz nos indica cuál será el sentido que tendrá la corriente inducida en este circuito. Fijaros, porque lo que dice Lenz es que el sentido de la corriente que se generará en esa espira es aquel que hace que el campo magnético que esta corriente inducida crea se opondrá siempre al inicial. Fijaros, si yo acerco el imán a este lado, está aumentando el flujo magnético en este sentido. Con lo cual la corriente inducida que se genere tendrá que tener un sentido que haga que el campo magnético que ésta crea se oponga, ¿de acuerdo? En este caso tendría que tener el sentido este, aplicando la regla de la mano derecha. ¿Por qué? Porque así el norte del campo magnético que crea la corriente inducida se opone al inicial. De esta manera compensamos el campo magnético inicial. Si en lugar de acercar el imán lo alejáramos, lo que estaría ocurriendo es que el flujo a través de esta cara del circuito iría disminuyendo. Por lo tanto, el sentido de la corriente inducida tendría que aumentarlo. Para eso tendría que ser al revés que antes. La corriente tendría que circular así, ya que así el norte del campo magnético que genera la corriente inducida iría a favor, iría en ese sentido aumentando lo que está disminuyendo el campo magnético exterior. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, aquí tenéis matemáticamente la ecuación de Faraday y Lenz, que lo que nos dice es que la fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional a la variación del flujo con respecto al tiempo. El signo menos nos indica que el sentido de la corriente inducida será aquel que haga que el campo magnético que genera se oponga al inicial, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver un poco por qué cuando varía el flujo magnético a través de un circuito se crea una diferencia de potencial. Pues mira, vamos a fijarnos un poco en lo que le va a ocurrir a este cable. Imaginaros que tengo un cable y lo voy desplazando a una cierta velocidad dentro de un campo magnético, que aquí hemos representado con X de color rojo, representaría en el campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que si suponemos que las cargas que se mueven en una corriente eléctrica son las que marcan el convenio habla de que el sentido de la corriente eléctrica es el que tendría si las cargas que se mueven son positivas. Hoy en día todos sabemos que las cargas que se mueven dentro de un conductor son electrones, pero si mantenemos el convenio podríamos decir lo siguiente. Si este cable lo desplazamos, ¿qué ocurre con cualquier carga eléctrica que se mueve dentro de un campo magnético? Que sobre ella aparece una fuerza, ¿vale? Esta fuerza que aparecerá sobre las cargas que forman el cable, llamada fuerza magnética, es igual al valor de la carga por la velocidad, por el campo, por el seno de alfa, que sería el ángulo que forman los dos vectores estos, ¿de acuerdo? Fijaos que si aplicáis la regla de la mano izquierda, el índice es el campo magnético, eso sería la velocidad, la fuerza magnética va hacia arriba. O sea que esta fuerza magnética va a empujar hacia arriba las cargas, ¿de acuerdo? Esta sería la fuerza magnética. De todas formas, aquí en este caso el seno de alfa lo podéis quitar porque la velocidad y el campo son perpendiculares. Y el seno de 90 vale 1. Esto lo podéis quitar, ¿vale? Pues bien,
aparece esa fuerza magnética que hará que las cargas se empiecen a desplazar en este sentido. Entonces iremos acumulando en este extremo cargas positivas y en consecuencia aquí iríamos acumulando un déficit de carga positiva. Esto, una vez se empieza a producir esta separación de cargas, debido a que estamos moviendo el cable, al final tendremos aquí un polo positivo y aquí tendremos un polo negativo, igual que tendríamos en una pila. Es decir, se va a crear una diferencia de potencial entre estos dos extremos. Esta diferencia aquí se va a crear un campo eléctrico, que acordaos que el vector E siempre va del más al menos, y va a aparecer una fuerza eléctrica. Una fuerza eléctrica que va en sentido contrario a la fuerza magnética. Pues bien, cuando estas dos fuerzas se igualen, el conductor habrá llegado al equilibrio. Si igualamos carga por velocidad por campo magnético igual a carga por E, fijaos que la carga se me va y la condición para que el conductor llegue al equilibrio es que el campo eléctrico debe ser igual a la velocidad por el campo magnético. Pero recordad que el campo eléctrico lo podéis expresar como la diferencia de potencial, ¿de acuerdo?, partido entre la distancia que hay entre los dos extremos. En este caso le hemos llamado L, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si aquí en vez de poner campo eléctrico ponemos esto, podríamos expresar así: diferencia de potencial es velocidad por campo por longitud. Fijaos que esta ecuación me está informando, de que la diferencia de potencial que se va a crear entre los extremos de este cable es igual a la velocidad a la que movamos el cable, multiplicado por el campo magnético que esté actuando sobre el cable, por la longitud del cable. Si multiplicamos estas tres magnitudes, obtendremos la diferencia de potencial. Pues bien, esta diferencia de potencial es exactamente la misma que encontraríamos aplicando la ley de Faraday. De hecho, si este cable lo moviéramos hasta esta distancia, vamos a suponer que lo movemos hasta aquí, ¿vale? Si os fijáis, ¿cuánto ha avanzado el cable? Ha avanzado, podemos multiplicar la velocidad a la que se mueve por el tiempo. Y este trozo de aquí sigue siendo L, ¿de acuerdo? Fijaos que lo que ha avanzado el cable, si miramos la superficie de lo que ha avanzado, podríamos calcular lo que ha variado. Si calculamos el flujo, lo que ha variado el flujo, fijaos, la variación de flujo sería B, la B es constante, por la variación de superficie. ¿Cuánto ha variado la superficie? La superficie en este caso ha variado este trozo, y este trozo sería velocidad por tiempo por longitud. O sea que sería velocidad por tiempo por longitud. Vale, aquí tendríamos ya la variación del flujo, ¿de acuerdo? Si el tiempo lo pasáis dividiendo, me quedaría la variación de flujo partido tiempo es igual a B velocidad por L. Fijaos que esto de aquí, este término de aquí, la variación del flujo respecto al tiempo, es exactamente el mismo que ponía Faraday. Veis que da exactamente igual, BVL, BVL. Con lo cual, cuando hagamos un problema, podéis aplicar la ley de Faraday o esta diferencia de potencial, también la podéis calcular así. ¿De acuerdo? Bueno, ahora para terminar vamos a hacer un ejemplo. Bueno, el ejemplo es el siguiente. Tenemos estos dos cables, este cable vertical que se está desplazando a 40 metros por segundo. El cable este mide 0,2 metros. Todo esto está ocurriendo dentro de un campo magnético de este valor, ¿de acuerdo? Que además va hacia el interior de la pizarra. Entonces, lo primero que me preguntan es la fuerza electromotriz inducida. ¿Qué corriente se va a inducir en este circuito? ¿De acuerdo? Pues fijaros, aquí tenemos dos opciones. Podemos utilizar la fórmula que hemos encontrado antes, que sería velocidad por campo por longitud. Fijaos que la velocidad son 40, el campo que está actuando son 0,6 y la longitud del cable son 0,2. Si hacéis este producto, tendríamos 40 por 0,6 por 0,2, esto me da 4,8. Fijaos que la fuerza electromotriz que se va a generar en la corriente inducida es de 4,8 voltios. También lo podemos haber hecho aplicando la ley de Faraday, aunque fijaos que es la derivada del flujo con respecto al tiempo. Para poder derivar el flujo
Primero tendríamos que encontrar cuánto vale el flujo. El flujo, fijaros que es B por S por el coseno de alfa. El valor de B es fijo, es 0,6. Vale. El ángulo que forman B y S, fijaos que B es un vector que va hacia dentro de la pizarra y nosotros podemos considerar que el vector S es perpendicular a la superficie, a esta superficie, y también va hacia dentro de la pizarra, por lo tanto el ángulo es 0, el coseno de 0 vale 1. Pero ¿y la superficie? La superficie, fijaros que va cambiando a medida que este cable se va desplazando, ya que esta superficie va a ir cambiando. Es un rectángulo, este lado lo sabemos, pero este de aquí abajo lo podemos expresar en función del tiempo. Entonces podemos decir que la superficie será la altura, que es 0,2, multiplicado por la base, pero la base es la velocidad por el tiempo, 40 por t. ¿Veis? Esto sería la superficie, que depende del tiempo. Si hacéis este producto, obtendríais el flujo, que lógicamente va a depender del tiempo. Por 40, esto me da 4,8 t. Me da 4,8 por t Webers. ¿Por qué me da un flujo que depende del tiempo? Bueno, pues que la superficie va aumentando a medida que este cable se va moviendo, por lo cual el flujo irá cambiando también. Entonces, si ahora ya tengo esta expresión, pues si deriváis el flujo, la derivada de 4,8t respecto a t es 4,8. ¿Veis que da lo mismo? El signo aquí de lo que me informa es del sentido que tendrá la corriente, pero el valor es el mismo, ¿de acuerdo? Se puede hacer utilizando la primera explosión o la ley de Faraday, que son equivalentes. Vale, pasamos al apartado B. En el apartado B me preguntan cuál será el sentido de la corriente inducida. Mirad, si este cable se desplaza hacia la derecha, la superficie del circuito aumentará. Si aumenta la superficie del circuito, la cantidad de campo magnético que atraviesa el circuito hacia dentro de la pizarra aumentará. Por lo tanto, el sentido de la corriente tiene que ir en sentido contrario al campo inicial. O sea, en lugar de ir hacia adentro, tendría que ir hacia afuera. Fijaros, si colocáis la mano derecha sobre el circuito, si el sentido de la corriente fuese este, es decir, antihorario, el campo magnético que crearía esta corriente iría hacia afuera y se opondría al inicial que va hacia adentro. Por lo tanto, el sentido de la corriente es el antihorario. Tendría un sentido antihorario. Es decir, tendría que circular la corriente, pero en este sentido, o sea, iría hacia allá. Luego aquí gira hacia allá, así. Así es como circularía la corriente inducida. Porque así el campo magnético iría hacia afuera y compensaría el inicial que va hacia adentro. Bueno, y para acabar, me preguntan ¿con qué fuerza tengo yo que tirar de este cable para mantener el movimiento uniforme? Fijaros, para ello que este cable se siga moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, es recordar que, claro, ahora hay una corriente eléctrica que está circulando por aquí. Entonces, cuando hay una corriente dentro de un campo magnético, sobre esta corriente, sobre este conductor, actúa una fuerza. Si aplicáis la regla de la mano izquierda, el campo magnético va hacia adentro, las cargas van hacia arriba, la fuerza que aparece va hacia adentro. O sea que sobre este conductor va a aparecer una fuerza magnética que va hacia este lado. Fuerza magnética. Y esta fuerza magnética, ya vimos, es la fuerza que actúa sobre un conductor, que es intensidad por longitud por campo. ¿De acuerdo? Bueno, pues la fuerza que yo tendré que hacer, tendrá que ser igual a la fuerza magnética, pero de sentido contrario. Entonces, si calculamos esta fuerza, ¿cuál es la intensidad que circula por este cable? Aún no lo sabemos, pero lo podemos calcular. Un dato que nos han dado al principio es que la resistencia de todo el circuito es de 10 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Ohm, nosotros sabemos que la diferencia de potencial es igual a R por I. ¿Vale? Aquí podemos encontrar la intensidad. La intensidad que circula por este cable es igual a la diferencia de potencial partido de R.
La diferencia de potencial era 4,8 y la R es 10. Por lo tanto, esto da 0,48 amperios. Vale, pues ya tenemos la intensidad, 0,48. Tenemos la longitud del cable, que es 0,2. Y tenemos el valor del campo, que es 0,6. Si hacéis este producto, obtendréis los newtons que haría falta para que el cable siguiera moviéndose con velocidad constante, que son 0,48 por 0,2 por 0,6. Esto me da 0,057 newtons. Vale, pues esta es la fuerza que habría que hacer sobre el cable para que se siguiera moviendo con velocidad constante, ya que sobre el cable está actuando la misma fuerza en sentido contrario, ¿vale? Bueno, pues eso es todo, espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente punto de teoría. Un saludo.